Hola, 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 bienvenidos a Rec Films. El día de hoy vamos a hablar del cine post-apocalíptico. El cine post-apocalíptico es uno de los géneros que se derivan de la ciencia ficción. También hace parte un poco de las ramas del terror. Se caracteriza por ser el cine después del apocalipsis. Este apocalipsis generalmente es presentado por amenazas potencialmente existenciales, tales como amenazas nucleares, catástrofes naturales, invasiones alienígenas, zombies. Básicamente se deriva en el fin de la civilización humana, y no solamente hay un fin en general, sino en si sobrevivimos, ¿qué pasaría después? El pensamiento de que el mundo va a acabar no es nuevo. Varias religiones, creencias mitológicas ya habían mencionado posteriormente en sus libros el final de los tiempos, fuera por catástrofes, bestias, castigos divinos. Se hablaba de plagas, se hablaba de castigo para los pecadores, se hablaba de las personas que abusaban de la madre tierra, de la naturaleza. Este pensamiento fue cambiando con el avance de la ciencia, con que la tecnología fuera surgiendo, con la creación de las máquinas. Cuando el humano tiene miedo a lo desconocido, se crea el pensamiento de qué va a pasar cuando todo esto acabe y las razones por las que va a acabar. Si bien no existe claridad sobre la fecha de creación o la primera aparición sobre el término post-apocalíptico, nos podemos remontar a los albores de la Guerra Fría, cuando gracias al final de la Segunda Guerra Mundial, con el desenlace de Nagasaki y Hiroshima, también entre 1947 y 1950, con la creación de la OTAN, la división de Berlín y la Guerra de Corea, dan todo un escenario para que se empiecen a crear como los primeros escenarios posapocalípticos de acuerdo a los temores en cuanto a las guerras nucleares y a todo lo que gira en torno al átomo. Las películas que se grabaron en el tiempo de la Guerra Fría tenían un miedo de que fuera el final de esta era o el principio de una nueva era. Uno de los principales miedos darwinianos era la adquisición de nuevas herramientas y que esto produjera cambios que ellos no tenían previsto. Si lo hablamos desde el miedo colectivo y tratamos de buscar un punto específico en la historia, podemos abarcar desde la revolución industrial. En el momento el mundo quedó paralizado porque se estaban viendo herramientas diferentes que jamás habían visto. Desde ahí ya las personas empezaron a pensar qué pasaría si estas herramientas llegaran a sustituirlos, qué pasaría con el trabajo, cómo sería más adelante. Ya desde este momento ya se empieza a pensar en un poco más allá y podemos hablar de un miedo que va más allá desde lo que está y lo que no está. Podemos hablar también desde los extraterrestres. La imaginación humana llega a un punto en el cual nos compete imaginarnos que hay más de lo que estamos viendo, y eso nos genera un pánico ya tanto individual como colectivo. Dentro de las características principales de esta vanguardia podemos ubicarnos en que es una rama del terror, pero sin hablar de demonios, ni maldiciones, ni nada de esto. Nos referimos más a un miedo psicológico, a sobrevivir a lo desconocido. También el término nace en la literatura religiosa. Se hace mención del apocalipsis, del post-apocalíptico, de qué va a pasar después, de cómo se hará ese después, de para quién será ese después, quién nos llegará allá, quién se va a disfrutar del paraíso, del infierno, etc. Otra de sus características principales es el drama. Hacen el uso de planos cerrados y sin ser detalle. También desarrollan historias muy tristes de personas que pierden a su familia, su hogar, sus hijos, su trabajo, o también que se desarrollan, depende del escenario en donde se desarrolle el apocalipsis y el después de, con los sobrevivientes. Como se decía anteriormente, estas tramas son características por ser desarrolladas con un grupo de personas, sean estas familias, amigos, compañeros del trabajo que quedaron atrapados juntos. También es característico que se cuente cómo sucedió el apocalipsis para poner en contexto a los espectadores y así saber cómo fue que el mundo llegó a ese punto. Es un recuento muy breve, se caracteriza también por los finales cerrados o abiertos en los que bien se puede saber qué pasa con lo que queda de la humanidad si logran sentar las bases para crear un nuevo mundo, o si definitivamente pues no sabemos qué pasa
y ya queda la incógnita de si se pudieron salvar o no, o si realmente se pudo hacer del mundo un lugar mejor, o si se destruye por completo. Cuando hablamos de temáticas en este subgénero, podemos hablar desde virus hasta la dominación de máquinas, podemos hablar desde alienígenas, podemos hablar desde desastres, podemos tener un catálogo amplio y también que se complementa de otros tipos de géneros. Por ejemplo, 2012, La falla en San Andreas. Hay películas que tienen un apocalipsis y después un post-apocalíptico. Se va muy mezcla y van muy de la mano. No siempre empieza después de lo que ya pasó del problema, sino que empieza de una manera tranquila, aparece la problemática del apocalipsis y ya después del post-apocalíptico, como en Guerra Mundial Z, en Contagio. Contagio. En cuanto a la iluminación de esta vanguardia, se utiliza mucho la iluminación dependiendo del contexto. Por ejemplo, hubo un ataque alienígena, entonces las iluminaciones son un poco más frías, son espacios oscuros, más cerrados, pero si es un desastre natural, obviamente estamos expuestos a que el clima sea tropical, o que sea de noche, o que se caiga un edificio a mediodía. Por ejemplo, la película Contagio y Guerra Mundial Z tienen unas colorizaciones un poco amarillas, pero más tirando oscuro por toda la situación. Y la psicología del color ayuda mucho en estas situaciones. Todo depende también en cuanto al vestuario de la situación. Por lo general podemos ver que cuando hay sobrevivientes de una guerra, cuando ocurre algo, están como con ropa muy cargo pants, botas, esqueletos, están armados. O también si fue un desastre natural, los cogió en la oficina o en el trabajo o en el hogar, están casuales. Todo depende también del contexto en el que se esté desarrollando la película. Los planos de este tipo de películas son un poco diferentes dependiendo de la intencionalidad que tengan. Algunos se muestra de una manera general para mostrar todo lo que tiene que ver con el desolamiento, la falta de vida. Podemos ver este tipo de escenas en películas como Resident Evil o Mad Max. También se usan primeros planos para mirar el personaje, la expresión que tiene en algunos casos, eso para captar el temor, el terror y lograr que el espectador sienta y viva un poco lo que está viendo el personaje. También se usan panorámicas para mostrar todo el contexto en el cual se está desarrollando la película y lo que tiene que afrontar el personaje. Mucho con el sonido instrumental, los sonidos hacen un papel importante. También los planos aberrantes juegan con todo tipo de angulación. Esto siempre depende de la intención que tenga el cineasta y lo que quiera mostrar en esa escena. Si bien esta vanguardia no cuenta con un listado de directores propios de esta, sí encontramos algunos que han producido películas icónicas para el género, y entre ellos encontramos a George Miller. Es un cineasta, guionista y productor australiano, creador de la saga Mad Max, entre las que destacan principalmente su segunda entrega, ya que se considera que es todo un referente en escenografía, planos, vestuario, musicalización, ambiente. Es un referente y marca un antes y un después en este género, ya que más adelante en las producciones que se hagan después de su aparición vamos a encontrar muchos guiños hacia esta película. Mad Max es una película que sigue la historia de Max Rokatansky, un policía australiano en el que ya la civilización está totalmente destruida debido a la escasez de recursos y a la guerra. Y si bien esta película ha estado nominada varias veces en premios Oscar, BAFTA y Globos de Oro, las veces que el director ha sido galardonado no ha sido precisamente por las tramas posapocalípticas. Paul W.S. Anderson es un guionista, productor y cineasta británico. Es reconocido más que nada en la categoría de ciencia ficción, pero que lo quisimos poner en ese subgénero por la saga Resident Evil en la cual él ha participado. Y en esta saga podemos ver un post-apocalíptico que empieza desde un pequeño virus que se expande y ocasiona lo que viene a ser una catástrofe a nivel mundial. Y para finalizar tenemos al director
Bong Joon-ho, que es un director surcoreano y guionista, es conocido mundialmente por la película Parásito, pero lo queremos traer a nuestra categoría por la película Rompenieve, que trata sobre un grupo de personas que sobreviven en un tren debido a que el mundo colapsó por temas del medio ambiente y entró en un invierno fatal, y ese grupo de personas es la última población que queda en la faz de la Tierra. La película que vamos a analizar para este género cinematográfico es Oblivion. La película se estrenó en 2013 y fue dirigida por Joseph Kosinski. Kosinski es un actor y director de comerciales de televisión estadounidense y director de cine principalmente conocido por su trabajo con imágenes generadas por computador. Oblivion se desarrolla en el año 2073. Hace más de 60 años la Tierra fue atacada y su luna destruida, lo que causó grandes desastres naturales. Aunque se ganó la guerra, la mitad del planeta quedó destruido y todos los seres humanos fueron evacuados. Jack Harper, el protagonista principal, es un antiguo marín y uno de los últimos hombres que habita la Tierra. Es un ingeniero de drones que participa en una operación para extraer los recursos vitales del planeta. Su misión consiste en patrullar diariamente los cielos. Un día, rescata a una desconocida de una nave espacial y, entonces, se ve obligado a replantearse sus convicciones más profundas. Dentro del reparto encontramos a Tom Cruise, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Nicola Coster, Morgan Freeman, Melissa Leo y Zoe Bell. También cuenta con diversos planos, desde los más generales hasta los más específicos. En esta película se usan muchos planos generales y panorámicos para mostrar el desolamiento que hay en el planeta Tierra. En algunos casos se muestran algunos planos más específicos, más cerrados, para mostrar el acercamiento que tiene este protagonista con algunos seres hostiles que no se identifican hasta después de un punto en el film. En la película también se muestran diferentes ángulos, desde lo cenital hasta lo contrapicado, para darle fuerza a la escena. En algunos casos se muestran diferentes ángulos en el momento en el que el protagonista se acerca a esos seres no identificados para darle una sensación diferente a la escena. También en algunas se muestra un contrapicado de este personaje mirando hacia el cielo, viendo el lugar donde normalmente habita y más allá el lugar donde le gustaría estar habitando. Aquí resaltan 3 tipos de vestuarios. Depende del momento en el que se encuentre el protagonista o sus recuerdos. El primero es con el que transcurre la película, que es un traje muy avanzado, muy futurista, con ciertas ventajas, las cuales son como un chaleco antibalas, aguanta el frío, o sea, son especiales para cierto tipo de climas y de momentos. Ese es el traje principal. El segundo lo vemos en los carroñeros, que es un traje negro, oscuro, un traje diseñado para esconderse, para no dejarse ver de las ondas, por decirlo así, los enemigos. Y el tercero, que es en los recuerdos del actor Jack, o los momentos cuando él se va a la zona de radiación, una zona de bosque donde él tiene su casa y él se viste como una persona de su pasado, con camiseta leñadora, pantalones, botas, etc. Esto nos muestra un poco que el actor sigue estando en el pasado, a pesar de haber pasado más de 60 años, con los pequeños fragmentos que él tiene y la poca curiosidad que él ha tenido en los libros y saber cómo era el pasado. Se nota la curiosidad que le genera de él saber cómo era todo eso, qué más había en ese entonces, en el momento también cuando él va a arreglar una onda en el estadio donde se jugó el último Super Bowl de 2017, que él lo narra con exactitud, pareciéndose como si hubiera estado en ese momento. Es de los pequeños detalles que nos demuestra que el protagonista sigue en el pasado. ...14 de marzo, 2077. 5 años de la eliminación de memoria obligatoria.
Y aún me persiguen estos sueños. Victoria y yo fuimos asignados juntos. En 2 semanas terminará nuestra misión aquí y nos uniremos a los demás. Pero yo me hago preguntas que ella no. Me causan inquietud cosas que a ella no. Ha pasado medio siglo desde que los carroñeros destruyeron nuestra luna. Obligados a abandonar su planeta agonizante, vinieron a tomar el nuestro. Y bueno, esto fue todo por hoy, los esperamos en un próximo video, recuerden darle like y suscribirse.